Yarna Tips, del grupo Yarnavet. Hola amigas y amigos, soy el profesor Jean Simon del grupo Yarnavet y esto es Yarna Tips. Hoy vamos a hablar sobre el primer paso para seleccionar un hilo. Este primer paso está relacionado con el sistema de numeración y aprenderemos a interpretar esos números que están en la etiqueta del cono y sobre todo hablaremos de cómo evitar ser engañados. Este tutorial forma parte de una serie de videos sobre el hilo dirigido a empresarios de la confección y aprovecho la oportunidad para invitarlos a ver el capítulo anterior si aún no lo han visto. Para eso pueden hacer clic en la playlist y ver todos los tutoriales que hemos realizado hasta ahora y también los pueden buscar dentro de nuestro canal. Ahí los van a encontrar. Como hemos dicho en el video tutorial anterior, la selección adecuada del hilo para un trabajo específico corresponde a muchos parámetros, pero siempre comenzamos por definir el tamaño del hilo, es decir, el calibre o grosor y la longitud o el largo. Una selección apropiada del tamaño del hilo conducirá a resultados óptimos, tanto estéticos como funcionales. Primero, el calibre o grosor del hilo obedece tanto a requerimiento estético como funcionales del producto. Vamos a ver el aspecto estético. Es decir, que si desea que la costura se vea en la prenda o no. En ambas situaciones, además del color, parámetro que trataremos en el próximo video tutoriales, el calibre o grosor del hilo juega un papel importante para ocultar la costura o, por el contrario, resaltarla. Para una costura superpuesta con puntadas cortas, el hilo delgado, obviamente con una aguja fina, ayudará a disimular la costura, puesto que el orificio que hará la aguja en la tela será mínimo. Aún en una costura en relieve, donde las puntadas están a la vista, el uso de un hilo delgado de calibre similar al del hilado de la tela funde el hilo con el entorno, haciéndolo invisible. Ahora bien, si la intención es resaltar la costura, entonces elegimos un hilo más grueso. En este caso, el deseo es que la puntada proporcione un efecto decorativo en la superficie de la tela, por ejemplo, en los pliegues o en el borde. Otro ejemplo muy común son las costuras doble en pespunte de los pantalones vaqueros o blue jeans, que además de color es el calibre grueso del hilo lo que proporciona el efecto decorativo. Respecto al aspecto funcional, como es de esperar, un hilo de mayor calibre o más grueso ofrece costuras más resistentes en comparación con uno delgado. Por ejemplo, si vamos a unir las piezas de una prenda que se ajusta al cuerpo, como la licra, cuya costura va a estar sometida a gran tensión, entonces usamos un hilo grueso. Por lo contrario, si se trata de una prenda fina que lucirá holgada en el cuerpo, en este caso, uniremos sus partes con un hilo delgado. Otro ejemplo, para las bragas de trabajo o los pantalones vaqueros, que son prendas sometidas a grandes esfuerzos y sufren la agresión del lavado, deben emplear un hilo de mayor calibre para mantener la integridad de la prenda a lo largo del tiempo. La selección del calibre del hilo debe depender del material a coser y de los requerimientos estéticos y funcionales del producto, pero nunca, escúcheme bien, nunca lo debe determinar la máquina de coser. Si usted se ve obligado a usar un hilo de mayor calibre para evitar la rotura del hilo, algo está mal. La máquina de coser no debe romper el hilo, por muy delgado que sea. No es la máquina la que determina el calibre del hilo a usar. Si su máquina rompe el hilo con frecuencia y usted se ve obligado a cambiar el calibre, entonces algo está mal. Los ajustes de máquina pueden estar fuera de lugar. O, lo más posible, es que el hilo que está empleando es de mala calidad. Una de las razones probables es que el hilo no cumple con los requisitos de tensión para su calibre o la elongación no es la adecuada. Si el hilo tiene mala lubricación o la perdió durante el almacenamiento, es causa suficiente para romperse,
por la temperatura creada por la fricción con el ojo de la aguja. En fin, son causas inherentes a la calidad del hilo que deben ser suficientes para llevarlos a la revisión del proveedor, en lugar de tratar de resolver con paliativo, como por ejemplo aumentar el calibre del hilo, o como hacen algunos, remojar el hilo antes de utilizarlo en silicona o en agua, para intentar subsanar la falta de lubricante. Esto no resuelve nada, simplemente compromete la calidad de su producto final. Los tamaños de hilos de coser se comercializan esencialmente en dos sistemas, por longitud y por peso. En general, el hilo de coser de uso industrial de poliéster se vende por unidades de longitud, en yardas, y el hilo de nylon en unidades de peso, en gramos. El sistema de identificación y numeración es conocido como título del hilo. Por ejemplo, el hilo de poliéster 22 se ofrece en presentaciones de conos de 2.500, 5.000 y 10.000 yardas. Otro hilo, el título 42, también llamado título 100 por algunos fabricantes, significa que es un hilo de 2 cabos o hebras, cada una de calibre 40, y su longitud o largo viene en yardas, una unidad anglosajona que se ha universalizado en el mercado de la confección. En cambio, un hilo 23 o título 25 significa que se trata de un hilo de 3 hebras cada una de calibre 20. Resulta ser un hilo más grueso que el 22, que solo tiene 2 hebras. Por otra parte, un hilo 43 significa que está constituido por 3 hebras de calibre 40 y así sucesivamente. En este sistema de numeración, cada vez que aumenta el valor, disminuye el calibre o grosor del hilo. 23 es un hilo súper grueso. El 43, muy grueso, es el de los pantalones vaqueros. 42, grueso para camisas y vestido. El 62, un hilo de tamaño medio para las bobinas de las máquinas y equipos. El 122, extra fino para bordar. Y para máquina overlock, los hilos 151 y 152. Ojo, no es suficiente que un hilo reporte un calibre determinado, por ejemplo 43, sino que este calibre sea uniforme a lo largo de todo el cono y todo el lote. De lo contrario, habrá cambio en tensión durante la costura y eso afectará el desempeño de su unidad de producción. Por eso tenemos que tener cuidado cuando adquirimos un hilo. Fijarnos bien que el proveedor garantice los atributos del hilo. Comprar un hilo mula o penca, como se dice en Chile, un hilo chimbo, como se dice en Venezuela. ¿Cómo se dice en tu país? Si quiere me lo dice en el comentario. Pero como sea que se llame, una cosa segura es que un hilo malo es un hilo malo. Es un peligro para sus equipos y su negocio. Adquirir un hilo sin marca a cualquiera en el mercado que lo ofrezca barato puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. En cuanto a la longitud o el largo, ya es estándar en el hilo de poliéster los conos de 2.500, 5.000 y 10.000 yardas. Ojo de nuevo, que aquí hay muchas trampas. El proveedor debe garantizar la longitud declarada con una tolerancia permitida de más o menos 5%, entero y sin nudos. Los hilos no deben tener nudos. Un nudo no pasa por el ojo de la aguja y produce la ruptura del hilo y, lo que es peor aún, la fractura de la aguja con la consiguiente pérdida de tiempo y pérdida de productividad. Un hilo malo, un hilo fulero, tiene nudos. ¿Por qué de los nudos? Bueno, en el proceso de fabricación del hilo, este entra en la tintorería para darle color, enrollado en bobinas de 1 kilo de peso para garantizar la impregnación uniforme del tinte. Supongamos ahora que ese hilo, una vez teñido, se va a destinar a conos de 5.000 yardas. Para eso es necesario reenconar esta bobina. Una bobina de 1 kilo alcanza para 7 conos y siempre queda un sobrante de hilo. Entonces, en el proceso de fabricación, ese poco que sobra lo empatan con el hilo de la bobina siguientes.
Las fábricas de bajo costo que sacan el hilo malo hacen el empate con un nudo. Las fábricas de alta tecnología empalman el hilo con un dispositivo especial que une un tramo de las hebras de hilo por medio de aire a presión, garantizando la continuidad de sus propiedades. Otras fábricas de alta tecnología desincorporan el sobrante en lotes que son generalmente luego vendidos a muy bajo precio a terceros que se encargan de empatarlos y comercializarlos sin marca. En este caso, pueden encontrar un cono de un hilo genérico con más de un nudo, hasta con 2 o 3. Pero hay más. El hilo chimbo se ofrece más barato porque no tiene la longitud reportada. Hay hilos que se comercializan, sobre todo al detal, y que no tienen las cantidades que dice la etiqueta. Engañan al consumidor ofreciéndole un hilo de bajo costo. Los hilos que no tienen marca son así precisamente porque desean ocultar esas trampas con un precio de oferta. Y todavía hay más. Otro de los trucos que utilizan los vendedores de hilo mula es producir un hilo con un grosor ligeramente superior al de la etiqueta para aparentar tener hilo suficiente. Es decir, en vez de colocar un hilo 42, utilizan un hilo 38,2 ligeramente más grueso. Con eso, un cono que contiene 1800 yardas aparenta ser casi igual de denso que un cono que tiene 2000 yardas. Está viendo la importancia de conocer la propiedad del hilo en profundidad. Exija hilos que tengan especificaciones técnicas muy precisas y que sean productos ensayados en laboratorio de control de calidad. Ayudarle a mejorar su conocimiento del hilo, a dominar sus parámetros, a escoger el hilo adecuado es el objetivo de esta serie de videotutoriales diseñada para apoyar al empresario de la confección. Es todo por hoy. Hemos visto el sistema de numeración y cómo evitar ser engañados. En los próximos videotutoriales vamos a ver en detalle todo sobre el color. Como he dicho, usted se convertirá en un experto. Se despide el profesor Jean-Simon del grupo Yarnavet. Recuerden darle like a este video y suscribirse al canal si aún no lo ha hecho. Hasta pronto. Eso fue Yarna Tips.